Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. En este aporte le voy a traer lo que es tromboembolismo pulmonar. Primero lo que hay que ir sabiendo que el tromboembolismo pulmonar se produce por una obstrucción de la circulación de una o de más arterias pulmonares. Lo que va a traer como para que esto suceda va a haber factores predisponentes como ser los viajes aéreos o micros prolongados, o sea, lo que queremos decir con esto es la inmovilización, la obesidad, tratamiento con estrógeno, aquellas mujeres jóvenes que tienen el tratamiento de anticonceptivos orales o bien aquellas mujeres postmenopáusicas como terapia de sustitución. Los postquirúrgicos, la coagulación intravascular diseminada, el síndrome antifosfolipídico, el tabaquismo, la insuficiencia venosa crónica, síndrome nefrótico, polisistemia vera, difibrinogenia, embolismo a grasas, síndrome trocenoide y embarazos. Entonces, una vez que tenemos esto, la clínica va a ser, como siempre, lo que manda. Dependiendo del tipo de tromboembolismo, podemos clasificarlo en crónico o en agudo. Se debe, como dijimos, a la obstrucción de las venas pulmonares con el consiguiente cambio de la presión del corazón derecho, o sea, del ventrículo derecho, y aumenta el trabajo del miocardio. Por lo tanto, si nosotros recordamos lo que es anatomía y fisiología, las presiones que maneja el lado del ventrículo derecho van a ser mucho menores al ventrículo izquierdo. Si nosotros obstruimos esta circulación a nivel de las venas o arterias pulmonares, el corazón va a traducirse ese cambio de presión retrógradamente y va a aumentar el trabajo miocardio. Entonces, la clínica va a estar más florida en el caso que sea aguda y va a ser en general síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué nos referimos con síntomas de insuficiencia cardíaca? Disnea, tenemos reflujo hepatoyugular, tenemos ascitis, tenemos edemas, y en cambio cuando es crónico generalmente es asintomático y posee un comienzo más insidioso. Para todo esto se hizo una tabla en el cual para predecir la cantidad, o mejor dicho, para predecir el riesgo que una persona tiene de padecer tromboembolismo pulmonar. Tenemos signos y síntomas de trombosis venosa profunda, va a tener una puntuación de 3. Algún diagnóstico alternativo, una puntuación de 3 también. Frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto o más, 1.5. La inmovilización de 3 días consecutivos se da una cirugía, también alguna cirugía en semanas previas, sobre todo cirugías mayores como de la cadera, de rodilla. La trombosis venosa profunda, 1.5. Hemoptisis es muy importante, es uno de los síntomas clínicos, y el cáncer. Todo esto, la suma, si nosotros tenemos una baja incidencia, va a ser menor de 2. O sea, un solo ítem del anterior. Intermedia de 2 a 6 y alta más de 6. Esas van a ser las reglas en general para predecir. Entonces, en agudo, los síntomas van a ser disnea de aparición súbita. Es el síntoma más frecuente que sea. Disnea. Entonces, después tenemos la tos. Dolor pleurítico, o sea, el dolor en puntada de costado muy parecido a la neumonía. Hemoptisis, palpitaciones. Si nosotros nos ponemos a pensar, estos síntomas agudos se puede confundir muy bien con una estenosis mitral, porque tenemos disnea, tenemos palpitación, tenemos hemoptisis. Lo que hay que ver y hay que caracterizar aquí es que la estenosis mitral en general es un proceso crónico, entonces la disnea va a ser disnea progresiva. Si bien hay algunos otros casos que también lo podemos comparar, y la tos sobre todo. Cuando vamos a la exploración vamos a encontrar diferentes signos, como ser distensión yugular con onda R. Puede también haber edema en los miembros inferiores, como dijimos. Palpitación, taquicardia, vamos a tener un latido anterior para externar. Esto se debe a que está aumentado la presión en la cavidad derecha y vamos a percibirlo. En la auscultación, ¿qué vamos a sentir? Vamos a sentir roces, vamos a auscultar roces pleurales. El segundo ruido va a estar aumentado sobre todo en el componente pulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ponemos el estetoscopio a nivel de la línea a 2 traveses de dedos en el segundo espacio intercostal del lado izquierdo, vamos a escuchar
un poco más aumentado ese sonido con respecto a lo que sea del mismo lado, pero del lado derecho. Vamos también a escuchar un soplo sistólico que aumenta en inspiración. Si nosotros realizamos algunas maniobras como signo de Hoffman positivo, nos va a dar, y reflujo hepatoyugular. ¿En qué consiste estos? Entonces las maniobras dijimos Hoffman positivo, reflujo hepatoyugular y latido anterior paraesternal. El reflujo hepatoyugular consiste en la compresión del hipocondrio derecho, primero de todo el paciente en decúbito dorsal con la cabeza mirando hacia el lado izquierdo, la camilla a entre 30 y 45 grados. Nosotros comprimimos lo que es el hipocondrio derecho y miramos las venas yugulares. Vamos a ver que este se va a distender cuando presionamos el hipocondrio y que va a tardar en desaparecer unos minutos debido a que el corazón derecho no puede manejar ese aumento de flujo que le ha llegado. El signo de Hoffman consiste en la dorsiflexión del pie, en el cual va a producir un dolor. Como vemos en la imagen, la dorsiflexión va a producir un dolor a nivel de la pantorrilla. Esos son signos de trombosis venosa profunda. Y el latido paraesternal izquierdo se produce por la brusca contracción del ventrículo derecho debido a que está aumentado las presiones pulmonares. Entonces se va a palpar a nivel del cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal. Y también es más evidente con la maniobra de Dressler, o sea, el paciente en decúbito dorsal y con el talón de la mano palpamos ese latido. Nosotros miramos en la imagen de la figurita y en el cual tenemos la maniobra de Dressler, en el cual se va a sentir ese latido paraesternal izquierdo con el talón de la mano. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Lo que hay que pedir es un laboratorio. En este laboratorio hay que pedir la gasometría arterial y sobre todo hay que pedir la presencia del dímero D. ¿En qué consiste este dímero? En que al ser negativo simplemente ya no descarta lo que sea tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda. En cambio, si tenemos positivo, o sea, tenemos mayor de 500 nanogramos por mililitro, no nos va a confirmar el diagnóstico. Pero es sumamente subjetivo. También se hace un electrocardiograma en donde se puede ver el famoso S1Q3T3, que son alteraciones del electrocardiograma. Vamos a ver una radiografía, signo de Westermann, joroba de Hampton, signo de Pala y Fleischer. En la eco, en el cual sí podemos ver a nivel de los miembros inferiores la presencia del trombo. De los métodos complementarios dijimos el electrocardiograma S1Q3T3. ¿En qué consiste este? Que nosotros nos vamos a nivel de la derivación D1 y vamos a ver una S prominente y vamos a ver que está levemente ensanchada. Q3 vamos a nivel de las derivaciones 3 y vamos a ver la presencia de onda Q y una T aplanada o invertida. En este caso vamos a tener T aplanada. Si nosotros ponemos a repasar lo que sea el electrocardiograma normal, dijimos que o sabemos que a nivel de D3, ABF y B1 no puede empezar con una onda Q porque esto se debe a la despolarización del septum. En cambio, si nosotros miramos la derivación ABL y D1, generalmente puede haber una onda Q que no siempre es patológica. Eso es con respecto al electrocardiograma S1Q3T3. Rayo X de tórax, signo de Westermann, consiste en lo que es una oligoemia focal, en el cual se debe al aumento de las presiones. Joroba de Hampton es una joroba a nivel del diafragma, sobre todo del lado derecho, en el cual se va a aparecer este signo. Después tenemos signo de Pala. Este consiste que va a haber un aumento de la densidad, sobre todo a nivel generalmente en la periferia, con signo de una cuña, donde tenemos la base hacia la periferia y el vértice mirando hacia el ilio.
Y finalmente el signo de Fleischer, en el que consiste en la interrupción brusca de la circulación. Si nosotros prestamos atención y recordamos lo que es la radiografía normal, generalmente se ven algunas arterias que se dirigen hacia la periférica y de repente nosotros vamos a tener la interrupción brusca de esta arteria.